habiendo hecho este paréntesis de que esta es una hoja de ruta de país y debe ser así, el segundo paso que pactamos con Convergencia también lo abrimos al resto de fuerzas políticas. Y el segundo paso es trabajar en una ley de consultas. Una ley de consultas que ya hemos terminado los trabajos previos en el Parlamento de Cataluña, ya tenemos un primer borrador de una ley de consultas que no es una ley para hacer la consulta solamente. La ley de consultas es una ley, es un instrumento de radicalidad democrática, es una ley que puede ser que la utilizamos para finalmente hacer esta consulta sobre el futuro político de nuestro país, pero que en primer lugar es un instrumento de radicalidad democrática porque también debe permitir a todos los ayuntamientos de nuestro país hacer consultas a sus ciudadanos sobre temas políticos de los pueblos y ciudades en Cataluña. Por tanto, es un instrumento de participación ciudadana que va más allá de si finalmente la utilizamos o no para hacer la consulta sobre el futuro de nuestro país. Hay un tercer paso pactado en esta hoja de ruta, que es el hecho de dialogar, negociar con el Gobierno del Estado español para poder conseguir hacer un referéndum pactado. ¿Por qué? En primer lugar, porque creemos en la negociación y en el diálogo. En segundo lugar, porque evidentemente la comunidad internacional nos pide que un proceso de estas características agote todas las posibilidades de vías internas que tenemos. Por lo tanto, el hecho de ir a Madrid y dialogar con el Gobierno español y pedirle autorización para hacer una consulta, pues debe ser un proceso para nosotros normalizado y democrático. ¿Que confiamos en tener alguna respuesta en Madrid? Esto ya es distinto. Por parte de Esquerra Republicana ya sabemos cuál será la respuesta. De hecho, yo creo que todos lo sabéis, la intuís, y hemos también oído al presidente del Gobierno, el señor Rajoy, a decirlo en alguna rueda de prensa antes que nos lo haya dicho en alguna reunión, ¿no? O sea, aquí se va a hablar de financiación, si quieren, pero no se hablará de otra cosa, no se hablará de consulta, por tanto ya nos están negando el diálogo antes de empezar a poder tenerlo y hacerlo, ¿no? Hacerlo efectivo. Pero bien, hay un tercer motivo que hace que nosotros también apostamos por el diálogo y por pedir autorización para hacer un referéndum. Y es que actualmente en Cataluña, esto no sé si lo sabéis, pero ya tenemos una ley del 2010 de consultas por vía referendaria que podemos aplicar para hacer un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Es una ley que se aprobó en el año 2010, que evidentemente tuvo el recurso de impugnación al Tribunal Constitucional, que está allí en el Tribunal Constitucional esperando sentencia. Sabéis que cuando una ley de una comunidad autónoma es recurrida al Tribunal Constitucional pierde sus efectos y no puede ser aplicada, pero curiosamente, y no me pedís el motivo, curiosamente, el Tribunal Constitucional, antes de las elecciones de este 25 de noviembre, levantó la suspensión constitucional de esta ley. Por lo tanto, tenemos la ley allí, en el Tribunal Constitucional, esperando sentencia, pero es absolutamente aplicable porque no tiene los efectos suspendidos. Mañana, o pasado mañana, nosotros podríamos coger esta ley, la 4/2010, y convocar un referéndum previa autorización al Gobierno español, porque esto sí, la ley esta es constitucional y como constitucional que es, antes de convocar el referéndum por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña, tenemos que ir a Madrid a pedir formalmente la autorización para hacer este referéndum. Podemos mal pensar, ¿no? Que seguro que acertaremos. En catalán hay una frase hecha que dice «pensa malament y l'encertaràs». Seguramente el Tribunal Constitucional, cuando levanta la suspensión de esta ley, lo que pretende es generar un debate interno en Cataluña, porque esta ley nos obliga a ir a Madrid, pedir la autorización, nos obliga a llevar la pregunta decidida sobre el referéndum, nos obliga antes a pasar por un órgano que tenemos de evaluación de los efectos constitucionales que se llama el Consell de Garanties Estatutàries y nos obliga a hacer un primer test de constitucionalidad en este órgano
Y por lo tanto yo creo que dicen, bueno, primero que se aclaren, ¿no?, que hagan el debate interno, este debate no irá bien y no sé si llegarán a Madrid a pedir la autorización. Veremos cómo lo haremos, esta ley es aplicable, yo creo que tenemos que aplicarla, tenemos que llegar a Madrid, yo creo que estamos fuertes internamente y tenemos la ciudadanía muy movilizada para generar un debate maduro, sereno y totalmente correcto. Y, por lo tanto, también tenemos pactado, antes de que termine este primer semestre del 2013, agotar esta vía, la vía de pedir autorización al Gobierno español y aplicar la ley esta que tenemos en vigor. Lo mejor, cuando vamos a hacerlo, esta ley está sin vigor, porque la suspensión constitucional va y viene en función de la conveniencia del Gobierno español, que no de nosotros, ¿no? Finalmente, hay el último acuerdo en esta hoja de ruta, que es la convocatoria de una consulta. ¿Cómo lo haremos para convocar una consulta? ¿O lo haremos a través de esta ley pidiendo autorización y será una consulta refrendaria? ¿O lo haremos a través de la reciente y nueva ley de consultas que aprobaremos a julio, septiembre más o menos? ¿O tendremos que buscar nuevos escenarios? ¿Por qué? Porque esta ley de consultas que ya estamos ultimando en el Parlamento de Cataluña, también supongo que intuís que a lo mejor tendrá 3 minutos de vida. Porque mientras nosotros estamos allí en el Parlamento debatiendo, haciendo enmiendas, perfeccionando la ley, consultando 1000 juristas y en fin, haciendo las cosas como se deben hacer, pues el Gobierno español y sus instituciones también están haciendo su trabajo y han preparado 3 o 4 recursos de inconstitucionalidad en función de los borradores de la ley de consultas que vamos sacando allí y publicando en el diario oficial del Parlamento de Cataluña, ¿no? Por tanto, cuando a lo mejor estamos en el mes de julio o septiembre aprobando en el Pleno del Parlamento esta ley de consultas, ellos ultimarán el recurso de impugnación al Tribunal Constitucional y es un escenario que debemos tener previsto y contemplado y nosotros nos quedaremos sin un instrumento legal para poder convocar una consulta. ¿Y después qué? Pues el después qué no está contemplado en este anexo primero. Entre otras cosas porque nos parecía absolutamente precipitado pactar un después sin saber con qué circunstancias y contexto llegamos. Ahora bien, todos los escenarios están absolutamente contemplados y el después de no tener un instrumento legal para convocar una consulta quiere decir que pediremos, y estamos pidiendo, y la gente pide, la ciudadanía de Cataluña pide a las instituciones catalanas que se lo haga como sea, pero que la consulta se haga igualmente. Y nosotros entendemos que el mandato democrático que tenemos de los ciudadanos es el de hacer una consulta, sea como sea. Llegado a este punto, pues hay el escenario de convocar unas elecciones plebiscitarias y, por lo tanto, aprovechar un marco legal que ya tenemos, que no lo tenemos tan bien hecho como el vuestro, que tenéis ley de elecciones propias. Nosotros no tenemos ley electoral propia, aún andamos con la española, porque no nos hemos puesto nunca de acuerdo los partidos políticos para hacer una ley electoral catalana. Pero bueno, vamos a aprovechar la ley electoral general, que es la que nos regimos para convocar elecciones en Cataluña, y la vamos a utilizar para hacer un plebiscito. Y podemos hacerlo de muchas fórmulas. Una fórmula es ir con una gran coalición soberanista diciendo, pues bueno, los ciudadanos que voten estos partidos políticos que van en una coalición, estos partidos se comprometen a proclamar la independencia de Cataluña, construir un Estado independiente. O bien podemos optar porque los partidos políticos que están de acuerdo en esta opción se presentan con un programa electoral con un solo punto, que es proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento o trabajar para construir un Estado independiente. Este es un escenario. Hay otros escenarios posibles que también contemplamos. Si no son posibles las elecciones, porque también puede pasar que las elecciones sean impugnadas por fraude de ley, por estar utilizando una ley electoral para hacer un plebiscito, pues, en fin, tendremos el Parlamento de Cataluña y forzaremos a que el Parlamento de Cataluña se pronuncie sobre la situación y el contexto en que estamos y veremos dónde está la mayoría social en Cataluña a favor de la independencia o del derecho a decidir y tendremos que tomar la mejor decisión posible. En este sentido nos sentimos muy legitimados por toda la orden internacional, todo el ordenamiento internacional en sus últimas sentencias y dictámenes internacionales de la Corte Internacional dicen
que el principio democrático es universal y que, de hecho, este principio democrático que es universal y que dice que los pueblos pueden decidir democráticamente su futuro, esto, dicen las mismas sentencias y dictámenes, no está regulado en ningún sitio en nuestro siglo. Antes sí, derecho a la autodeterminación. Las colonias que se autodeterminaban, que decidían su futuro respecto a las metrópolis. ¿No? Las colonias que procedían del imperialismo tenían un derecho que se reguló y que quedó plasmado en el ordenamiento internacional. Un derecho a la autodeterminación que, por mucho que nos guste, no lo podemos apelar ni aplicar, porque Cataluña no es una colonia derivada del imperialismo, ni tiene derecho a la descolonización. Nos guste o no, no formamos parte de la lista del 66 de colonias pendientes de autodeterminarse, no somos el Sáhara Occidental, ¿no? Pero los dictámenes de la Corte Internacional dicen que el derecho a la autodeterminación parece que haya evolucionado a nuestros días como el principio democrático universal y que el derecho a la autodeterminación a nuestros días consiste precisamente en esto, en ejercer el derecho a decidir de aquellos pueblos que hacen demandas legítimas a los estados a los cuales pertenecen, que estas demandas legítimas han sido eternamente, históricamente desatendidas, y pueblos en los que se genera una tensión política de tal nivel que solo se puede solucionar vía democracia y vía ejercicio del derecho a decidir. Y esto lo dice la última sentencia de la Corte Internacional de 22 de julio de 2010. Y esto es lo que vamos a hacer. Y por eso nos atacan siempre si estáis al caso de las declaraciones del gobierno español y algunos partidos españolistas en Cataluña, nos atacan porque dicen que queremos un caso como Kosovo. Porque la sentencia del 22 de julio del 2010, el dictamen de la Corte Internacional de esta fecha, es sobre el caso de Kosovo. Pero nosotros no queremos un caso como Kosovo, ni queremos llegar a la independencia en nuestro país por un conflicto bélico, ni se nos pasa por la cabeza esto. Ahora, lo que queremos es aplicar la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Internacional respecto al caso de Kosovo en esta sentencia. Esto sí que lo queremos, porque en este dictamen la Corte Internacional dice que un pueblo puede decidir democráticamente su futuro y que este derecho que la Corte Internacional no se atreve a decir que existe en el orden internacional, dice este derecho democrático, lo que sí digo es que no está prohibido ni por una costumbre, ni por una norma, ni por un tratado internacional. No está prohibido. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Y tendremos el aval internacional. Lo tendremos nosotros, y lo tendrá Escocia, y lo tendrá el Quebec, y lo tendrá Flandes, y lo tendrá Groenlandia, y lo tendrá el País Vasco. Porque sencillamente se trata de democracia. Yo no sé si dejarlo aquí o explico muy rápidamente los dos anexos que acaban de complementar este pacto de estabilidad, porque me interesa sobre todo hablar del tercero. El anexo segundo de este pacto de estabilidad con Convergencia y Unió preveía una serie de prioridades sectoriales que considerábamos urgentes que se trabajaran en nuestro país. Y ahora toca la parte dramática. Tengo que explicar cómo se encuentra Cataluña en estos momentos. Y la verdad es que es una situación muy difícil. La situación de crisis en Cataluña es de emergencia social, total y absoluta. Estamos cerrando hospitales, estamos cerrando escuelas, estamos dejando a gente sin prestaciones sociales ni ningún tipo de ayuda social. Los jóvenes de nuestro país se van porque es un país sin oportunidades. Más de la mitad de los jóvenes en nuestro país, los que se quedan aquí, que son aproximadamente la mitad, un 50% de estos, la mitad están sin trabajo.
En nuestro país ya se habla de una generación perdida, absolutamente. En este anexo segundo, forzamos a Convergència i Unió a cambiar ciertas políticas en este contexto tan difícil que aún lo empeoraban, como por ejemplo hacer recortes sociales que se tienen que hacer, pero sin contemplar la progresividad, de forma lineal y afectando a todos, los que más tienen y los que menos, de la misma manera. Forzamos a Convergència i Unió a dejar como intocables determinados sectores sociales en nuestra sociedad. Gente que no tiene prestaciones o que tiene sueldos que son menos que 1000euristas. Pactamos una serie de medidas urgentes que políticamente toca hacerlas y afrontarlas. Y en este anexo segundo no nos poníamos de acuerdo en algunos aspectos muy importantes, porque somos dos partidos políticos ideológicamente muy distintos y no nos pusimos de acuerdo en 3 semanas ni en temas de educación, ni en temas de salud, ni en temas de función pública, o teníamos muchas dudas de cómo se debía encarar la reforma de la administración pública. No nos pusimos de acuerdo tampoco en temas de universidades, porque los 2 últimos años en nuestro país las tasas universitarias han subido en un 60%, y esto hace que la universidad no sea pública y que nuestros jóvenes no tengan igualdades de oportunidades en nuestro país para poder estudiar. No nos pusimos de acuerdo y, por tanto, este es un tema en el que estamos aún trabajando y hablando, y no nos pusimos de acuerdo sobre un aspecto que para nosotros es fundamental y es una cuestión de país, que son los medios de comunicación públicos. La Corporación Catalana de Radio y Televisión, que para nosotros es TV3, es Catalunya Radio, y son aquellos medios públicos que durante 30 años han conseguido la cohesión lingüística, la cohesión social y la cohesión nacional en nuestro país. Y Convergència i Unió tiene unos planes para estas comunicaciones, estos medios de carácter público, que para nosotros son inaceptables. ¿Qué hemos hecho en tema de educación, de salud, de función pública, de universidad y de medios públicos? Pues como no nos pusimos de acuerdo en 3 semanas, hemos generado como una especie de grupos de trabajo que se encuentran de forma semanal, con gente de los 2 partidos y diputados de los 2 partidos y expertos designados por los 2 partidos, y estos grupos de trabajo van trabajando semanalmente intentando aproximar posiciones o bien pactar un poco las discrepancias. Y hemos votado cosas distintas en el Parlament de Cataluña respecto a temas de educación, respecto a temas de corporación de medios públicos, y no ha pasado nada. Pero nosotros nos reservamos parte de la oposición en aquellos temas que es imposible llegar a un acuerdo. Tenemos que seguir trabajando porque el compromiso que hemos asumido está por encima de todo ello. El tercer anexo, y termino. El tercer documento que concluye este pacto de estabilidad con Convergència i Unió es el que ahora está en debate, que precisamente quería terminar en esto. Ahora tenemos un momento muy delicado de todo este proceso, que es el escenario presupuestario. El Govern de la Generalitat tiene que hacer su presupuesto. Y tiene que hacer un presupuesto de manera muy distinta a lo que conocéis aquí en País Vasco. Nosotros no tenemos competencia, no tenemos concierto económico, no teníamos este convenio con el Estado para recaudar todos los impuestos, no recaudamos impuestos, porque os hagáis una idea, nuestro país genera 32.000 millones en IVA, IRPF, impuesto de sociedades, que no recaudamos nosotros, que recaude el Estado, y de estos 32.000 millones de euros nos devuelve 19.000. Nosotros no sabemos dónde, bueno, podemos intuir dónde van, pero no.
En todo caso, no es en Cataluña. Catalunya solo recauda, ha fet una catalanada, n'he fet moltes, solo recauda impuestos propios por valor de 2.700 millones de euros. 2.700 millones de euros, ingresos propios, impuestos propios, 32.000 millones de euros en IVA, IRPF, impuesto de sociedades y algún impuesto especial que recauda el Estado y del cual nos devuelve 19.000. Esto sirve para explicar un poco el expolio fiscal en el marco de un presupuesto de la Generalitat de Cataluña. El expolio fiscal va más allá de esto. El expolio fiscal en Cataluña, que lo llamamos expolio por no decir robatorio, es de 16.000 millones de euros anuales, cada año. Antes no había un discurso tan arraigado en nuestro país de denuncia de este expolio fiscal porque vivíamos más o menos bien, ¿no? Épocas de bonanza, pues bueno, sosteníamos la Generalitat, sosteníamos más o menos el país, la gente vivía bien. Ahora no, porque la crisis que padece nuestro país es doble. Es la crisis sistémica a nivel mundial, económica y financiera, pero también es la crisis de pertenecer a un Estado español, la crisis de no poder decidir sobre nuestros presupuestos porque no tenemos capacidad de decisión. Los presupuestos en Cataluña vienen impuestos por parte del Gobierno español. A este escenario presupuestario, le añadimos dos factores más. El primero, el Estado español, en todos los gobiernos de turno que ha tenido, nunca ha cumplido ningún pacto de financiación con Cataluña. Ninguno. A día de hoy nos debe, en varios conceptos, 10.000 millones de euros de los pactos de financiación que tenemos con los distintos gobiernos españoles. Algunas de estas deudas derivan directamente de los estatutos de autonomía, de unas disposiciones adicionales que hay en los estatutos de autonomía. Imaginaros, leyes orgánicas, estatutos de autonomía son leyes orgánicas que el Estado español en sus gobiernos respectivos no cumple de forma reiterada con nuestro país a título económico. El Gobierno español, de estos 10.000 millones de euros que nos debe, 4.000 aproximadamente, 4.000 millones son deudas derivadas directamente de los estatutos de autonomía. Es decir, no solo los recortan, es que si los estatutos aún recortados y vigentes no son nunca cumplidos, nunca. Y otros 5.700 millones de euros de estos 10.000 que deben Cataluña son inversiones que no hace en infraestructuras, por ejemplo, que también son debidos. Otros 1.450 millones que debe son de un fondo de competitividad interterritorial, que no cobramos tampoco, que hace 2 días el señor Montoro dice, bueno, a lo mejor nos planteamos no pagar 800 millones que debemos a Cataluña de este fondo. No viene de 800 millones. Hemos dicho, primer elemento, Cataluña no recauda todos los recursos que genera, que haría que pudiéramos sostener nuestro país y nuestro presupuesto, nuestro gobierno y nuestros servicios públicos. Segundo elemento, el Gobierno del Estado nos debe a día de hoy, por obligaciones legales, por valor de 10.000 millones de euros. Tercer elemento, tercer factor que determina nuestros presupuestos, como los vuestros, objetivo de déficit público, el techo de déficit público, que es cierto que el Gobierno español no ha decidido qué capacidad de déficit público podemos hacer, porque la Unión Europea aún tampoco lo ha decidido. Pues lo que no queremos hacer nosotros desde Cataluña, y hemos pedido y presionado al Gobierno para que no lo haga, es hacer una propuesta de presupuestos, es hacer un proyecto de presupuestos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué objetivo de déficit tenemos que hacerlo. Y no queremos que el Gobierno de Cataluña se anticipe, se precipite, porque esto es lo que quiere el Gobierno español.
El gobierno español ya nos ha dicho, y lo habéis oído también porque lo dice en voz alta y en declaraciones, nos ha dicho que el objetivo de déficit para Cataluña es de un 0,7, que creo que es el mismo que pide, ¿puede ser? Sí, es el mismo que pide. Para vosotros el 0,7 no sé qué recorte comporta, pero para Cataluña un objetivo de déficit del 0,7 conlleva un recorte de 4.800 millones de euros. 4.800 millones de euros respecto al presupuesto del año pasado. Esto es absolutamente inasumible para nuestro país. Es inasumible. Cataluña corresponde en despesa pública, en gasto público, Cataluña corresponde en gasto público un tercio de todo el gasto público español. Pues como mínimo, nuestro objetivo de déficit debe ser también de un tercio, como mínimo, porque si no el recorte supera todas las expectativas posibles. El otro día, en una situación de colapso personal ya, los dirigentes de Esquerra Republicana, escuchando con tanta gratuidad y tanta facilidad estas palabras por parte del ministro Montoro, cogimos el presupuesto del año pasado de la Generalitat de Cataluña. Intentamos hacer lo que haría un gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular que nos impone un recorte de 4.800 millones de euros. Cogimos el presupuesto, intentamos sumar 4.800 millones. En mentalidad de mayoría absoluta del Partido Popular, empezamos eliminando todos aquellos gastos que ellos dicen que son gastos identitarios, ¿no? Estos catalanes tienen un montón de gastos identitarios, superfluos y tal. Vale. El primer gasto identitario que nos cargamos, por ejemplo, fue el Parlamento de Cataluña. ¿Por qué tienen que tener un Parlamento de Cataluña esta gente, ¿no? O sea, tienen el Congreso español y vamos a liquidar las autonomías. Parlamento de Cataluña conlleva un gasto de 50 millones de euros. Otro gasto identitario que ellos mismos querrían anular y que de hecho manifiestamente el Partido Popular en el Parlamento de Cataluña lo ha dicho abiertamente. Las embajadas, dicen aquí. Las embajadas, sí, también, ¿eh? Yo pensaba otro ahora, pero las embajadas también. Otro gasto identitario, que no son embajadas, ya nos iría bien, ¿no?, que fueran embajadas, pero no lo son. Son oficinas del gobierno catalán al exterior. Estas oficinas tienen un coste de 2,5 millones. De hecho, tienen la mitad de lo que vale la residencia del embajador español en Marruecos. No la oficina del embajador español en Marruecos, la residencia, que tiene un coste de 6 millones de euros. Puestas todas las embajadas catalanas de todo el mundo tienen un coste de 2,5 millones. Si sumamos, llevamos 50 millones del Parlamento de Cataluña, 2,5 millones de las embajadas catalanas. Otro gasto identitario que siempre nos dicen que tenemos que liquidar, TV3, que es la televisión pública, y Cataluña Radio, que es la radio nacional catalana, fuera también. Esto cuesta para el erario público 235 millones de euros en el presupuesto de este año, súper recortado en un 24%. Si sumamos, llevábamos 52,5 más 235 y tenemos que llegar a 4.800, ¿sí? Ya se nos acaban los gastos identitarios y tenemos que pasar a otro tipo de gasto público. Por ejemplo, se nos acudió coger un par de universidades, ¿no? Pues igual, ya se las pagarán del bolsillo las universidades, estos estudiantes catalanes. Si no salen tan listos, pues mejor. Cogemos, por ejemplo, yo no sé si conocéis un poco el mapa universitario catalán, pero cogimos la Universidad de Barcelona, que es la histórica, la tradicional, que tiene un coste de 300 millones de euros, y cogimos la Universidad de Bellaterra, la Universidad Autónoma, que es de Bellaterra, que es de las recientes, y sí, pues tiene un coste de 370 millones de euros.
¿Alguien ha hecho la suma? 900. Tenemos que llegar a 4.800. Proseguimos por hospitales. Por ejemplo, un hospital que a lo mejor habéis oído hablar, Bellvitge, ¿os suena Bellvitge? O la Vall d'Hebron, o el Clínic de Barcelona, hospitales de renombre y reconocidos profesionalmente. Pues si cogemos estos hospitales, son a un precio de 600 millones cada uno más o menos. 1.800 millones más. Tenemos que llegar a 4.800 millones. Al final fuimos para un gasto que nos parecía más extraordinario y también superfluo para dirigentes del Partido Popular, como son nuestros Mossos d'Esquadra, los agentes de policía catalanes, porque no sé si seguís también la política catalana, pero sabéis que los dirigentes del PP pues han rechazado ya la seguridad pública catalana y han apostado por la española, ¿no? Han rechazado los escortas catalanes. Tenemos aproximadamente unos 17.000 agentes de policía de los Mossos d'Esquadra que tienen un coste de 900 millones. ¿Sí? Bueno, ya estamos más o menos a 1.800 más 900 más, pues sí. Hemos malbaratado medio país. No podemos asumir ni aceptar un recorte de 4.800 millones de euros, porque nos cargamos el país. Esquerra Republicana, también a lo mejor habéis oído, no sé qué es lo que llega exactamente, que son aquellos que van con el llir i la mà, no? Que dèiem, són aquells que, santa innocència, que dèiem en català, son aquellos, no sé dir-ho, son aquellos que son nerviosos, que tienen mucha prisa, que no son responsables, no son institucionales, no se ponen... Pues nosotros entendemos que la responsabilidad de un gobierno en esta situación de emergencia social en nuestro país no es precisamente la de presentar un proyecto de presupuesto impuesto por Madrid. Entendemos que lo que tiene que hacer el gobierno en este momento es no precipitarse y esperar como mínimo a conocer cuál es el techo de déficit público que nos impone el gobierno español. Esperar a esto, pasarán 15 días, 3 semanas. Entonces veremos dónde estamos, veremos qué intenciones tiene el gobierno español de pagar algunas deudas que nos debe, reducir el expolio fiscal, dejar que Cataluña tenga los niveles de gasto público que se merece. Ya veremos si podemos hacer un presupuesto, pero para nosotros ahora hacer un proyecto de presupuesto, que es lo que quiere el gobierno español, para que nos precipitemos y aceptamos un objetivo de déficit del 0,7 o del 1,5, es una irresponsabilidad. Y nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros queremos que todos los ciudadanos de Cataluña que padecen la crisis y que no ven ninguna oportunidad en su país, vean que la responsabilidad de esto es del gobierno español. Y por lo tanto, estos últimos días que hemos sido criticados muy abiertamente por opinadores y por muchas tertulias políticas en nuestro país, yo creo que hemos ganado cuando en la semana pasada, en el último ple del Parlament de Cataluña, el presidente entiende y asume que lo que tenemos que hacer de momento es resistir y aguantar y tener toda la información antes de hacer un presupuesto. Y si el presupuesto, si la información que obtenemos para hacer el presupuesto significa que Madrid impone y nosotros solo tenemos la capacidad de decidir cómo y dónde recortamos, pues no sé si vamos a estar de acuerdo. Y esto no es una irresponsabilidad. La irresponsabilidad en este momento es asumir unos recortes que son injustos, indignos para nuestro país y repercutirlo a nuestra gente que no tiene ya oportunidades ni tiempo para salir de la crisis en la que está sumida.
Y si no hay presupuesto, pues habrá elecciones anticipadas. Si no hay presupuesto, deberá haber consulta. Si no hay presupuesto, que decidan los ciudadanos en qué país quieren vivir. Yo lo dejo aquí. Supongo que habrá alguna pregunta sobre movilización ciudadana y social. A mí me gustaría decir que nuestro pueblo tiene suerte de su gente y de la movilización, que está muy organizada, y que esto da esperanza y nos da mucha fuerza a nosotros, los que nos toca vivir este momento político, para precisamente hacer lo que nos parece que toca hacer, ¿no? Ser responsables con el momento y con la dificultad que padece el país. Gracias.